장거리 전략 탄도 로켓 화성 12형으로 Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy miércoles nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Continúan las amenazas nucleares entre Washington y Pyongyang en respuesta al fuego y furia que podría lanzar Estados Unidos. Como dijo Donald Trump, Corea del Norte amenazó con atacar una pequeña isla del Pacífico perteneciente a Estados Unidos. La tensión ha alarmado incluso las bolsas desde Asia hasta Nueva York. Con un multitudinario mitin oficial, Corea del Norte ha protestado contra las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fabricaron las sanciones nuevamente abusando del nombre de las Naciones Unidas y es un acto inaceptable de terrorismo de Estado y un crimen sin precedentes contra la humanidad que intenta borrar nuestra soberanía y nuestros derechos de vivir y desarrollarnos. El régimen de Kim Jong-un también ha amenazado con atacar la isla de Guam, luego de que el presidente Donald Trump amenazara a Pyongyang con fuego y furia ante sus provocaciones. Guam es una pequeña isla del Pacífico ubicada a 3.400 kilómetros de Corea del Norte. Este territorio tiene una población de 163.000 personas y una base militar estadounidense con un escuadrón submarino, una base aérea y un grupo de guardacostas. El gobernador de Guam ha intentado calmar a la población. Quiero tranquilizar a la gente de Guam que en la actualidad no hay amenaza para nuestra isla o las Marianas. Un ataque o amenaza en Guam es un ataque o amenaza a los Estados Unidos. Quiero recordar que Guam es suelo estadounidense y tenemos 200.000 estadounidenses en Guam y las Marianas. No solo somos una instalación militar. Según Pyongyang, Washington idea una guerra preventiva que podría provocar una guerra total que terminaría con su eliminación y la de sus aliados. Todo esto ocurre luego de que la prensa estadounidense revelara que Corea del Norte fabricó una ojiva nuclear en miniatura capaz de entrar en sus misiles. Seúl considera que la amenaza norcoreana agrava la situación en la península, mientras que Japón ha expresado su respaldo a la postura estadounidense. Los residentes de Corea del Sur y Japón no creen que la amenaza de Pyongyang contra Guam sea real, pero las bolsas se han mostrado cautelosas por este tema. El Nikkei en Japón perdió 1,3% este miércoles y el promedio industrial Dow Jones bajó 0,17% en Wall Street. Bueno, para ubicar Guam, primero vayamos al mapa, como diría el arquitecto Fernando Belaunde. A ver, en este mapa de Google Earth está Corea del Norte, bueno, Corea del Sur, Japón, la China, Taiwán y Filipinas. Y cuando nos acercamos está la pequeña isla de Guam, donde viven aproximadamente unas 160.000 personas. Era un territorio que era español, ahora pertenece a los Estados Unidos. Tienen un sistema político peculiar, no tienen un gobernador estadounidense, tienen un representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que no tiene voto, por ejemplo. No tiene, es más o menos el mismo estatus que tiene Puerto Rico. No votan en las elecciones para presidente y no eligen congresistas con derecho a voto, pero sí tienen representantes con derecho a voz en el Congreso. Sin embargo, creo que igual que en el caso de Puerto Rico, si la población de Guam se traslada al territorio continental de Estados Unidos, puede ejercer el voto, pero no en Guam. Entonces es un estatus peculiar. De hecho, Naciones Unidas lo clasifica la isla de Guam dentro de los territorios que no ejercen el autogobierno, o sea, prácticamente como si fuera una colonia, salvo por el hecho de que, claro, los presuntos colonizados no parecen tener problema con ese estatus. Y hay una base estadounidense importante ahí en Guam, ¿no? Sí, de hecho, se dice que Guam es el único portaaviones norteamericanos que no puede ser hundido, ¿no? Y está mucho más cerca, como se ve aquí, de Corea y de China
que cualquier otra parte del territorio americano, salvo las Islas Marianas, que están un poco al norte de Guam, ¿no? Sí, o sea, ese también es territorio americano. Entonces, las bases norteamericanas en esta zona tienen la capacidad de proyectar poderío hacia China o Corea. Por ejemplo, enviar aviones a patrullar espacio que según Estados Unidos son aguas internacionales y según China es territorio, aguas de zona económica exclusiva, China, o enviar equipo militar a Corea del Sur, es mucho más cerca que cualquier otro punto del territorio americano, bastante más cerca. Entonces, logísticamente es mucho menos costoso operar desde Guam, desde la base militar en Guam, que desde el territorio continental de los Estados Unidos. Y de ahí las razones para preocuparse de los habitantes de la isla de Guam tras lo dicho por Pyongyang. Y luego, tras amenazar a Pyongyang con fuego y furia, Donald Trump dijo, hoy vía Twitter se alardeó sobre la supremacía nuclear de su país. Veamos el tuit de Donald Trump. Está ahí, que además se atribuye, mi primera orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es mucho más fuerte y poderoso que nunca. ¿En tan poco tiempo se puede renovar y modernizar un arsenal nuclear? No, porque para variar se está atribuyendo algo que empezó con Obama. Dicho sea de paso, es un proyecto muy controversial porque cuesta alrededor de $1 trillón en conjunto, y fue una decisión que empezó con Obama y que se continúa obviamente con Trump, de modernización, no aumentar el número de ojivas nucleares, o sea, de bombas atómicas, sino mejorar su calidad tecnológica, ¿no? Acá está el segundo tuit. Esperemos que nunca tengamos que usar ese poder, pero nunca habrá tiempo para que no seamos la nación más poderosa en el mundo. Bueno, eso creo que no está en duda, ¿no? El tema es cómo ejercer ese poder, sobre todo frente a alguien como el gobernante de Corea del Norte. Solo para poner las cosas en perspectiva y para que quede claro que nadie en su sano juicio puede poner en duda, digamos, el poderío norteamericano, Estados Unidos tiene por sí solo probablemente la mitad de las ojivas nucleares del planeta. Y de hecho, si descontáramos a Rusia, tendría como el 80 o 90%. O sea, el otro país que tiene un gran arsenal de 7, 8 mil ojivas nucleares es Rusia. En segundo lugar, el gasto militar estadounidense representa cerca del 45% del gasto militar global. Todos los demás países gastan más o menos lo mismo, un poquito más que Estados Unidos, y Estados Unidos es el único país que tiene presencia militar de un tipo u otro en más de la mitad de los países del planeta. Entonces, no es que el poderío militar estadounidense estuviera alguna vez en duda y la capacidad estadounidense de responder de manera decisiva fuera puesta en cuestión por alguien. Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, la declaración de Donald Trump sobre Corea del Norte es solo un mensaje fuerte en el mismo lenguaje o tono que utiliza Kim Jong-un. El secretario Tillerson aseguró que la capacidad de misiles de Pyongyang puede apuntar a muchas direcciones y Guam no es el único lugar, minimizando la amenaza. El diplomático no quiso cancelar su viaje a Guam y no cree que haya una amenaza inminente. La retórica norcoreana se acelera, es cada vez más fuerte y amenazante. Así que creo que lo que el presidente hizo fue enviar un mensaje fuerte a Corea del Norte en un lenguaje que Kim Jong-un entendería, porque él no parece entender la diplomacia. Creo que el presidente solo quería ser claro con Corea del Norte y de que Estados Unidos tiene la capacidad incuestionable de defenderse. Se defenderá a sí mismo y a sus aliados, y creo que es importante enviar ese mensaje para evitar cualquier error de cálculo. Y ha dicho además que los estadounidenses pueden dormir tranquilos. No sé si incluía con ese mensaje también a los habitantes de Guam. Lo que estaba diciendo en CNN más temprano el profesor Emilio Viano de la American University, él decía que, bueno, estas declaraciones de Trump echan gasolina al fuego, ¿no? Y que tendría que haber otro acercamiento a esta cuestión, ¿no? De parte de Estados Unidos, que es una especie como el hermano mayor que es retado por el menor y que en algo tendría que darle, no sé si gusto, pero ceder. Y, por ejemplo, una posibilidad sería ya no hacer estos ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Yo honestamente en este tema tiendo a coincidir con la posición de regímenes que no me merecen mayor aprecio, como el chino o el ruso. O sea, China y Rusia dicen, acá hay un quid pro quo más o menos obvio, como muestra de buena voluntad si es que las partes quieren realmente una solución negociada. Corea del Norte detiene de manera verificable, presumiblemente, el desarrollo de su programa de bombas atómicas y misiles balísticos
Y de otro lado, Estados Unidos y Corea del Sur suspenden, y eventualmente Japón también, pero básicamente lo que preocupa a Corea del Norte son las maniobras norteamericanas en la península coreana, suspenden ese tipo de maniobras. Una vez establecido que cada quien ha cumplido con su parte del trato, iniciar una negociación, que es la única solución razonable porque todo el mundo es consciente, y lo dijo Mattis, que una guerra en la península coreana, si bien no queda duda de quién prevalecería, Estados Unidos obviamente, sería de un costo tan exorbitante para la población, no para Estados Unidos, de hecho tampoco para Guam, sino para las dos Coreas y eventualmente China y Japón, que nadie en su sano juicio querría empezarla, ¿no? Es un costo demasiado oneroso como para que alguien se plantee la posibilidad siquiera de empezar ese conflicto. Claro, en términos de negociación, para fortalecer tu posición negociadora, tú quieres llegar, digamos, proyectando la imagen de que tienes una opción militar en caso de que las negociaciones fracasen. Y está bien, uno entiende que tú puedes proyectar la imagen de que tienes una opción militar verosímil, pero en la práctica, salvo en un escenario de que una de las partes ataque a la otra, nadie va a recurrir a esa opción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Una negociación. París ha pedido a todas las partes actuar responsablemente y desacelerar la situación respecto a Corea del Norte. El portavoz del gobierno, Emmanuel Macron, señaló que están muy preocupados por el estado actual de la gestión de la cuestión norcoreana, en especial por el desarrollo del misil balístico intercontinental. Lo que observo y a lo que Francia ha contribuido es a la resolución unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que denuncia esta situación. Y Francia ha aportado a esto junto con Estados Unidos, pero también junto a los chinos, que han contribuido a ello. De manera que hacemos un llamado a todas las partes para que actúen responsablemente y desaceleren la situación. Y hablando de lo que comentábamos hace un rato, el poderío militar estadounidense en el mundo, tenemos una gráfica para ver un poco la proporción o desproporción que hay en el poderío nuclear, ¿no? Estamos ahí, tiene 6.800 ojivas y Rusia 7.000. Están más o menos en igualdad, es posible que, pero claro, el tema es que nuevamente, como decía, Estados Unidos no busca ganar en cantidad, sino en calidad. Por ejemplo, en el caso de Corea, Estados Unidos ha desarrollado, para la eventualidad de un conflicto en un escenario como ese, ojivas nucleares que penetran el territorio hasta 100 metros antes de estallar y que emiten una cantidad de radiación relativamente limitada. O sea, para atacar búnkers subterráneos donde, entre otros, habría o centros de comando y control u ojivas nucleares en el caso de Corea. Entonces, si bien en número, el número es más o menos similar, sí, la calidad del arsenal estadounidense es bastante superior a la calidad del arsenal ruso. Ese es entonces los arsenales nucleares de estos países, vemos las potencias nucleares. Hay un tema que también mencionaba el profesor Viano, era lo sensible que era Corea del Norte a que en los ejercicios militares se dieran también, que los participara Japón, que hay una historia muy controversial y muy dramática. Japón colonizó Corea del Norte y además ese es un tema que divide a las dos Coreas porque parte de la élite en Corea del Sur fue cómplice de la colonización japonesa. Mientras que en lo que ahora es Corea del Norte siempre hubo un movimiento de resistencia. De hecho, el líder de la guerrilla antijaponesa es Kim Il-sung, el padre, el abuelo de Kim Jong-un. Sus credenciales como potencial jefe de Estado derivan de su liderazgo como jefe militar en la resistencia a la colonización japonesa, que además fue brutal. Por ejemplo, utilizaron mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, mujeres coreanas como esclavas sexuales, ¿no? Miles de ellas, entre otras prácticas atroces. La otra cuestión que hay que entender es que más allá de la naturaleza, digamos, dictatorial, represiva del régimen, la guerra de Corea costó o implicó la muerte de entre 3 y algunos dicen hasta 4 millones de personas, 3/4 partes de los cuales eran civiles. O sea, unos 3 millones de civiles murieron en esa guerra y como dije en programas anteriores, Estados Unidos deliberadamente arrasó con la capital de Corea del Norte, con Pyongyang. La guerra la empieza Corea del Norte, es un acto de agresión norcoreano, en eso no cabe discusión.
Pero el hecho es que el trauma histórico que representa esta guerra, más el trauma de la invasión japonesa, inmediatamente anterior de la ocupación japonesa, explican por qué el discurso del régimen es tan colorido, por decirlo de algún modo. Y en medio de esta tensión, Pyongyang decidió liberar a un pastor canadiense de 61 años que cumplió una sentencia de cadena perpetua. La excarcelación fue por razones humanitarias, según informó la agencia oficial de noticias KCNA este miércoles. El pastor Hyung-Soo Lim fue acusado de intentar derrocar al régimen. Él era el líder de una de las iglesias más grandes de Canadá. La liberación se produjo luego de que funcionarios de Estados Unidos señalaron que enviarán una delegación a Corea del Norte para ver ese caso. Lim fue condenado a trabajo forzoso de por vida en diciembre del 2015. Pasamos a Francia. La policía detuvo a un ciudadano argelino como sospechoso del atropello de 6 soldados en un suburbio de París. La Fiscalía Antiterrorista abrió una investigación luego que el ministro del Interior confirmó que se trató de un acto deliberado. Una vez más, la Armada francesa en la mira del terrorismo. 6 militares fueron atropellados por un hombre de nacionalidad argelina en las afueras de París. El sospechoso, identificado como Amou Bi, de 37 años, fue arrestado por la policía tras una persecución en auto y tiroteo en el que el presunto atacante quedó herido en su intento de fuga. A su salida del hospital, donde fueron internados 3 de los militares, el ministro del Interior, Gerard Collomb, calificó de acto deliberado la embestida y aseguró que el caso está siendo investigado por la Fiscalía Antiterrorista. Esto demuestra que la amenaza sigue siendo extremadamente alta y que nuestras fuerzas de seguridad, nuestras fuerzas militares siguen siendo blanco de actos peligrosos o terroristas. Desde la Asamblea Nacional, el primer ministro Edouard Philippe confirmó la detención del sospechoso argelino y felicitó la labor de los agentes del orden. El sospechoso que estaba al volante fue detenido por la policía. Las investigaciones darán mayores luces sobre el caso, pero también quiero felicitar a las fuerzas de seguridad que en muy poco tiempo lo han arrestado. A los elogios también se sumó el presidente Emmanuel Macron a través de su cuenta en Twitter. Este nuevo ataque contra los militares de la operación antiterrorista Sentinel, desplegada para proteger los lugares sensibles de atentados yihadistas, se produce pocos días después de otra agresión contra soldados en la Torre Eiffel. Desde el atentado contra la revista Charlie Hebdo, más de 7.000 militares resguardan la capital francesa. Una capital que todavía sigue en estado de emergencia. Sí, y además, por lo que se sabe hasta ahora, este es el tipo de situación que mantiene despiertos en la noche a toda gente de inteligencia, ¿no? Un individuo sin antecedentes y sin conexiones aparentes con, digamos, yihadistas monitoreados por los servicios de inteligencia, que no compra armas, entonces tampoco hay cómo rastrear armas, ni compra explosivos o materiales para fabricarlos, y que un día decide usar algo que no es normalmente utilizado como arma, un vehículo, para atropellar soldados. Casi no hay forma de prever esto y por ende no es casual que pese a todos los preparativos tras los atentados de años anteriores en París y en Francia en general, en Niza, por ejemplo, pese a todos los preparativos, este es el quinto o sexto ataque contra soldados o policías en Francia en lo que va de este año. Y nuevamente no se trata de un refugiado de la guerra civil. No. Vamos ahora, antes del corte, tenemos una información que es de último minuto importante para los que nos siguen en todo el país. Urgente, dice el Ministerio de Educación, el Minedu firma acta de acuerdos con las UTE regionales de Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima provincia. Se han comprometido además a recuperar las clases perdidas. Los representantes de los sindicatos regionales se comprometen a volver a las aulas y a presentar un plan de recuperación de clases. Hay otros tweets más. A los docentes que se encuentran fuera de su lugar de trabajo se les dará un plazo de 48 horas para que se reincorporen a las aulas. Y el último, lee el como hay un comunicado completo sobre los acuerdos con los representantes de los docentes aquí. Entonces, en la cuenta de Twitter, en las redes sociales, o en la página del Ministerio de Salud se puede leer los acuerdos a los que ha llegado el Ministerio de Educación. Vemos a la ministra en la foto con el representante de los maestros para levantar la huelga que ya llevaba 2 meses y se la remuneración de 2.000 soles para la primera escala
magisterial. Levantan la huelga entonces maestros de Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima provincias. Una pausa y al volver. Alcaldes opositores en la mira del oficialismo venezolano y más adelante. Rechazan resultado electoral en Kenia. Continúan las reacciones internacionales contra la instalación de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevos sancionados. Son 8 funcionarios venezolanos. Se trata de Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, el abogado constitucionalista Herman Escarrá, la rectora electoral Tania D'Amelio y los miembros de la constituyente Carmen Meléndez, Erika Farías, José Ameliac y Darío Vivas. Todos son miembros de la constituyente. En realidad también se incluyó en la lista el coronel de la GNB, Vladimir Lugo, responsable de la seguridad de la sede legislativa. Las sanciones disponen el congelamiento de sus activos bajo la jurisdicción estadounidense, la prohibición de ingreso al país y la prohibición para realizar transacciones con entidades estadounidenses. La oposición venezolana, la MUD, ha reaccionado a las sentencias impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia, que además de inhabilitar a alcaldes, ha ordenado su encarcelamiento. Desde la clandestinidad, Ramón Muchacho, titular del municipio capitalino del Chacao, llamó a los ciudadanos a seguir luchando contra el gobierno. Desde la clandestinidad, el destituido alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, se refirió al fallo del Tribunal Supremo en su contra, asegurando que el gobierno lo persigue y lo castiga por garantizar el derecho a la manifestación pacífica en las calles. Hace pocas horas, el Tribunal Supremo de Justicia, de manera ilegal, ilegítima, antidemocrática, sentenció en mi contra y ordenó persecución y arresto contra mí. Me persiguen y me castigan por hacer mi trabajo, por garantizar el derecho a la manifestación pacífica en Chacao. Desde Lechería, otra ciudad ubicada al noreste del estado de Anzoátegui, otro alcalde opositor denunció que existe una operación para aniquilar al poder municipal, contrario al régimen. Una sentencia que pretendía que nosotros cercenáramos un derecho constitucional como es el derecho legítimo del pueblo venezolano a protestar, no solo que permitimos el ejercicio de un derecho constitucional, sino que también como ciudadanos que somos aspirantes de un cambio y de la libertad para nuestro país, nosotros ejercimos ese derecho tanto en nuestras ciudades como en las diferentes calles. Como ya ocurrió con otros 4 alcaldes en las 2 últimas semanas, hoy comenzó la audiencia para el titular del municipio de Latillo, David Smolansky, a quien también se le acusa de no acatar una orden del TCJ que prohíbe las barricadas en su jurisdicción durante las protestas antigubernamentales en Caracas. La justicia venezolana podría condenar a Smolansky a 15 meses de prisión. Poco antes de su audiencia, el también dirigente del partido Voluntad Popular usó su cuenta de Twitter para denunciar que sujetos no identificados robaron las cámaras de seguridad de su residencia. Y relacionada a la nota que hemos presentado, ha sido designado Gustavo Duque como nuevo alcalde de El Chacao. El funcionario fue director de Seguridad Integral de El Chacao. Está reemplazando entonces al alcalde que acabamos de escuchar a hablar. El Consejo Municipal del Chacao designó a Gustavo Duque como alcalde de esa jurisdicción, luego que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia encontró culpable de presunto desacato a Ramón Muchacho. Él ha asegurado que seguirán trabajando como lo venía haciendo el exalcalde Ramón Muchacho. Seguiremos luchando para tener un mejor país y lo haremos de manera pacífica, dijo durante su juramentación. Ha sido sancionado, como vimos en la nota, 15 meses de cárcel Ramón Muchacho. Y vinculado a la situación de las autoridades locales es esta nota. La coalición de partidos de la oposición venezolana, Mesa de la Unidad Democrática, acordó inscribir
a sus candidatos para las próximas elecciones regionales a celebrarse el 10 de diciembre. Según el diputado de la fracción Causa Radical de la MUD, Andrés Velázquez, los partidos del bloque de la unidad alcanzaron un consenso de no dejar ningún terreno de pelea sin representación. Las precandidaturas serán elegidas por acuerdo interno de la MUD. A menos que algunos estados no lleguen a un consenso, se elegirá una representación en primarias. Esta no es una elección normal. Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año. Bueno, esto no debe haber sido una decisión fácil para la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Lo han estado debatiendo. De hecho, era una decisión que tomaron para evitar la división, porque había dos partidos de la Mesa de Unidad Democrática que ya habían decidido por cuenta propia, al margen de lo que decidiera la MUD como conjunto, presentar candidaturas. Hay una cosa que quisiera mencionar, digamos, muchas de las críticas a la cobertura, incluyendo la nuestra, van por el lado de que no se dice, aunque eso no es cierto en nuestro caso, la oposición siempre ha buscado, o por lo menos parte de la oposición siempre ha buscado salidas por fuera de la Constitución, desde el golpe del 2002 hasta el intento de remover del cargo a Maduro por abandono del mismo. Solo corto un ratito. Los que dicen eso también nunca se acuerdan que el origen político de Chávez fue un golpe de Estado, claro. No, pero lo que voy es, eso es cierto. También es cierto que probablemente un gobierno como el actual gobierno de Brasil no tiene autoridad moral para cuestionar el estatus democrático de Venezuela y que es oportunista de parte de la administración Trump preocuparse por la democracia en Venezuela, pero amparar las violaciones a derechos humanos que Arabia Saudita comete dentro y fuera de su territorio. Todo eso es verdad. De hecho, también es cierto que Acción Democrática, que ahora critica la represión gubernamental, ejerció una represión aún mayor durante el Caracazo y es parte de la MUD. Todo eso es cierto y eso lo hemos mencionado en más de una ocasión en este programa, pero también es cierto que este es un régimen, el de Maduro, que detiene de manera irregular y sistemática a opositores, que tortura a los opositores presos, que hace uso excesivo de la violencia y que ha causado la gran mayoría de las muertes durante las manifestaciones. Si no las fuerzas del orden, los colectivos chavistas. Y eso no lo dice la oposición, eso lo dicen Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, organizaciones algunas de las cuales la izquierda en países como el Perú reivindicaba cuando decían cosas similares sobre regímenes autoritarios como el de Fujimori, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra. Las críticas a sectores de la oposición son, en mi opinión, válidas, pero este es un régimen autoritario que abusa sistemáticamente del poder y que viola sistemáticamente derechos humanos. No hay que optar entre afirmar ambas cosas. Y es un riesgo que está corriendo la Mesa de la Unidad Democrática al presentarse estas elecciones con tan pocas garantías de que vayan a ser transparentes, e incluso puede suceder que la misma constituyente las postergue o las anule. Bueno, además ya les han impedido participar en 7 estados. En 7 estados. Van a apoyar a un candidato único ellos ahí, claro, no necesariamente sea la MUD, sino otra persona. Y además han inhabilitado una gran cantidad de candidatos potenciales. Por ejemplo, Capriles. Pero claro, el tema aquí no es que este sea un proceso stricto sensu democrático. El tema es que cuando la oposición no participó de las elecciones para el Congreso del 2005, lo único que consiguió fue un Congreso que fuera en su virtual unanimidad oficialista y monocorde y que aprobase cualquier cosa que en ese entonces solicitase Chávez de él. Entonces, no es que peleas esos espacios porque creas que la elección va a ser justa y transparente, es que no tienes muchas opciones. No. Y hace tiempo que sí están reclamando también en beneficio de la MUD votar. Han pedido votar para el referéndum, lo anularon, han pedido votar por las regionales hace tiempo postergadas desde diciembre del año pasado. Entonces, sí, pues vamos a ver cómo se da esta organización y si sigue siendo con Smartmatic o no el conteo de los votos. No creo que Smartmatic quiera. Sí. La investigación sobre la supuesta colusión rusa con la campaña del presidente Donald Trump continúa. Esta vez el objetivo del FBI fue el ex estratega del entonces candidato republicano Paul Manafort.
El Buró Federal de Investigaciones FBI allanó la casa de Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente republicano Donald Trump. Un grupo de agentes de la entidad se llevó documentos y otros materiales de la casa de Virginia del estratega en busca de pruebas sobre la colusión entre el equipo del republicano y Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. La revelación la hizo el portavoz de Manafort, Jason Maloney, quien confirmó la incursión, que fue reportada inicialmente por The Washington Post. De acuerdo con el medio estadounidense, el allanamiento se realizó el 26 de julio en el barrio de Alejandría, en Washington, y sin previo aviso. Fue un día después de que Manafort se reunió con funcionarios del Comité de Inteligencia del Senado. Portavoces del fiscal especial que ve este caso, Robert Mueller, no quisieron comentar este operativo. Bueno, ha habido, esa es una premisa del Washington Post, ¿no? De esta intervención del FBI en la casa de Manafort, y parece que, bueno, dudan entonces que la información que ha dado al Senado, que ha estado en 2 comisiones, no sea toda la que tiene. Bueno, es que no queda claro que la información que el FBI haya obtenido allanando la casa de Manafort haya sido compartida con las comisiones investigadoras tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Dicho sea de paso, el mero hecho de que hayan intervenido con orden judicial sin advertencia previa a la casa de Manafort es prueba de que la investigación logró convencer a un juez de que Manafort tenía razones para o bien, digamos, adulterar o eliminar evidencia, o bien para cuando menos ocultarla. Porque, o sea, en otras palabras, que es un potencial reo penal, ¿no? Después de semanas de que el presidente Donald Trump sorprendió a funcionarios militares de su administración con su anuncio de prohibir a personas transgénero en las Fuerzas Armadas, 5 militares transgénero presentaron una demanda contra esta directiva, aunque no están identificados a través de sus abogados. Los demandantes piden a un tribunal federal de Washington que bloquee la implementación de la prohibición por violar la cláusula de protección de la Constitución e ignorar las disposiciones emitidas por la administración del demócrata Barack Obama. Temer sale de un evento con exportadores pifiado. Un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Petrópolis expresó así su rechazo al presidente Michel Temer durante un encuentro con empresarios y exportadores en un centro de convenciones de Río de Janeiro. Tras exponer las reformas que impulsa su gobierno, Temer terminó su discurso entre aplausos y abucheos. Algunos de los asistentes levantaron carteles en los que pedían el adelanto de elecciones presidenciales con la frase de las marchas antigubernamentales: "Fuera Temer". Pues levantaron cartazes pidiendo a saída do presidente. Bueno, no se le esperaba a Temer, quizás por ser un evento de empresarios, que él está llevando a cabo reformas que quizás puedan ser convenientes para ellos, pero no debe sorprenderle porque su impopularidad es enorme. Es mítica, ¿no? O sea, yo no sé de algún presidente que... Bueno, presidentes en un dígito de aprobación en algún momento de su mandato ha habido, pero que durante un periodo relativamente prolongado de tiempo tenga un nivel de aprobación que se acerca al margen de error estadístico, con lo cual casi podría decir que estadísticamente nadie lo quiere, es una cosa sin precedentes, sobre todo para un presidente que está haciendo reformas constitucionales que van a tener impacto por décadas y que no accedió a través del voto popular al cargo. Podría decirse que accedió a la vicepresidencia. Sí. Pero yo creo que no fue justo el juicio político en contra de Dilma Rousseff y que hay razones válidas para destituirlo a él, más bien, antes que a Dilma Rousseff en su momento. Por más de 7 horas, el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, compareció ante la Fiscalía General tras ser implicado por el presunto delito de peculado.
en la trama de corrupción de Odebrecht. A su salida, Glass pidió que la justicia haga su trabajo sin presiones políticas ni mediáticas. También denunció que la Contraloría busca silenciar a quienes alzan la voz sobre la situación política del país. Esto luego que el ente supervisor determinó indicios de responsabilidad penal contra Glass por las irregularidades en la concesión de un campo petrolero. Manifestantes a favor y en contra se concentraron en las afueras de la Fiscalía durante la comparecencia de Glass. He acudido de forma libre y voluntaria al llamado de la Fiscalía General de la Nación para rendir mi declaración, que como ustedes habrán podido notar ha sido bastante extensa, buscando que se aplique la justicia, buscando que brille la justicia sin presiones mediáticas. Aquí se involucra hasta espionaje político. Yo de manera pública expuse ante la ciudadanía el día sábado en un informe a los ciudadanos sobre la forma en que han grabado hasta el vicepresidente de la República. Esta empresa corrupta y corruptora, en donde corruptos confesos se buscan ofrecer algo a cambio de reducir sus penas y atacan a un gobierno, a un proceso político revolucionario que por 10 años cambió la patria. Esto es, como me comentabas, producto de la delación premiada, ¿no? Y es una delación premiada que impacta directamente a un vicepresidente en ejercicio en América Latina. Sí, claro. Recordemos que Glass era sindicado como el hombre de Correa dentro del nuevo gobierno. Era uno de los que en principio deberían garantizar que Moreno no se apartara de la senda trazada por Correa, cosa que sí está haciendo y que probablemente Moreno haya aprovechado también para librarse de un rival político interno. No en temas como Venezuela, ¿no? Ahí sí no cambia de posición, mantiene la misma. Hay matices en la posición de Ecuador, pero en lo esencial no ha cambiado, eso es cierto. En todo caso, repito, Glass no cae por las investigaciones del Poder Judicial ecuatoriano. Glass es sindicado por una persona que se acoge a la delación premiada, un exfuncionario de Odebrecht, y porque trascienden los audios de sus declaraciones realizadas en Brasil, donde básicamente dice explícitamente que a través de un tío suyo, Glass pedía dinero por virtualmente todos los contratos que firmaba Odebrecht durante el gobierno de Correa. Como ocurrió en el 2007, el opositor Raila Odinga desconoció los resultados que dan como ganador al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, tras alegar fraude en el recuento de votos. La violencia se apoderó de las calles y el gobierno amenazó con reprimir a los que atenten contra la seguridad nacional. El ambiente electoral pacífico en Kenia se esfumó. Conocidos los resultados que le otorgaron la victoria al presidente Uhuru Kenyatta, con el 55% de los votos, la violencia se desató en varios puntos del país. La policía tuvo que replegar a los manifestantes que habían protagonizado disturbios en Nairobi. Fuentes no oficiales señalan que habrían al menos 2 muertos. La oposición, liderada por Raila Odinga, denunció fraude en el sistema informático de reconteo de votos. Odinga aseguró que la autoridad electoral no mostró todos los formularios que por ley está obligada a presentar para el escrutinio. Lo que está ocurriendo es una farsa y total desprecio de la sección 39 de la ley electoral, que requiere que el IEBC transmita todos los formularios en los portales públicos. No se ha transmitido un solo formulario. El órgano electoral desvirtuó las acusaciones de fraude, aunque se comprometió a revisar los sistemas informáticos. Vamos a llegar con una metodología para averiguar si esas afirmaciones son correctas, pero tenemos fe en el sistema. Es el mismo sistema que utilizamos para la verificación, es el mismo sistema que usamos para la gestión de candidatos y es el mismo que estamos utilizando ahora para el resto de los procesos. El gobierno amenazó con tomar medidas contra los ciudadanos que divulguen información que atente contra la seguridad nacional. La escalada de violencia se repite como ocurrió en 2007, cuando Raila Odinga también desconoció los resultados de aquellas elecciones. Los enfrentamientos de entonces dejaron más de 1.000 muertos y 600.000 desplazados. Y me comentaste un rato, hablando del tema de las elecciones en Kenia, de lo que son los fake news o las noticias falsas, ¿cómo han llegado a esta campaña? Sí, hay 3 cosas que son de sumo interés en esta elección. La primera es que las partes, pero sobre todo el gobierno, el presidente Kenyatta, han contratado empresas occidentales que han asesorado campañas como la de Trump o la del Brexit, para asesorarlas en buenas lides, o sea, en, digamos,
hacer focus groups y cosas que toda campaña hace hoy en día, pero también para aparentemente, aunque la autoría no está aprobada, montar reportajes que se atribuyen a la BBC o a la CNN y entonces hacer decir a la CNN que Odinga es un corrupto cuando la CNN jamás hizo ese reportaje. Pero están tan bien hechos que pasan como reportajes auténticos. Una segunda cuestión que me parece interesante es cuando uno ve los grupos étnicos enfrentados, porque son candidatos que representan a grupos étnicos, más de uno, pero dos fundamentales, Kikuyu en el caso del presidente Kenyatta y los Luo en el caso de Odinga, el candidato de la oposición o el principal candidato de la oposición, la diferencia es lingüística, no es religiosa. Hay cristianos y musulmanes en ambos lados. La división no cultural más importante no va por la religión, como se suele creer que esa es una división casi natural. Pero además la prueba de que no es natural, y el tercer tema que a mí me parece interesante en esta elección, es que esas divisiones étnicas también existen en Tanzania, y Tanzania es un país donde Julius Nyerere, un presidente visionario, en lugar de tratar de obtener rédito político atizando las divisiones étnicas, trató de crear una nueva capital para que la capital no sea una ciudad en la que sea mayoría ninguna de los grupos étnicos, trató de tener una lengua que unifique al país, pero sin prohibir las lenguas étnicas de los grupos étnicos locales, y uno no tiene en Tanzania este tipo de conflictos. O sea, no es natural que estos grupos estén enfrentados. La etnicidad no siempre se politiza y lleva a la confrontación. Cuando se utiliza políticamente fomentando la división, como es el caso en Kenia, es cuando produce este tipo de resultados. Dos personajes, uno del fútbol y otro de la música popular de México, están en la mira del Departamento del Tesoro de Estados Unidos porque afirma ese departamento haber detectado vínculos de ellos con el narcotraficante Raúl Flores. Sorpresa y decepción entre los mexicanos, tras conocerse que el capitán de la selección de fútbol, Rafael Márquez, y el cantante Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julián Álvarez, figuran en la lista de testaferros del narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias El Tío. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tanto Márquez como Álvarez tendrían una estrecha relación con el narcotraficante y habrían actuado como testaferros para él y su organización. Por lo pronto, la Procuraduría General de México ha incautado varios bienes de Raúl Flores, entre los que figura un casino en la ciudad de Guadalajara. En las redes sociales, el cantante Julián Álvarez respondió a estas acusaciones. Me siento con la obligación de poder dar una aclaraciones a todos ustedes, entonces no pasa absolutamente nada. Yo nomás tengo que asesorarme, tengo que checar bien por dónde viene, de qué viene, cómo son las cosas y pues ahí lo tengo informado, pero les puedo decir que soy una persona que soy de rancho, una persona de rancho, de pueblo, que sé hacer mis cosas. Me ha costado muchísimo lo poco, lo mucho que tengo. El futbolista Rafael Márquez ha evitado dar declaraciones. Entre las sanciones que estipula el Departamento del Tesoro para ambos personajes está la inmediata cancelación de su visa, el congelamiento de sus cuentas y propiedades en Estados Unidos y la prohibición de que tengan negocios en ese país. El narcotraficante Raúl Flores es buscado por la justicia mexicana y se le acusa de haber lavado dinero para los cárteles de los Beltrán Leiva, el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Bueno, hay que tener en cuenta quién es Rafa Márquez, ¿no? Capitán de la selección mexicana, exjugador del Club Barcelona. Bueno, él se ha presentado a declarar voluntariamente ante la Procuraduría General de la República en México. La dependencia federal informa que trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, luego que tanto el futbolista como el cantante Julián Álvarez fueron vinculados con este narcotraficante que a su vez no pertenece a un cártel en sí, sino tiene vínculos como el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Se le acusa más que de traficar, bueno, en el pasado estuvo preso por narcotráfico, pero ahora se le acusa más que por tráfico de drogas, por lavar dinero para los carteles. Sí, y en eso lo acusan a Rafa Márquez de usar una escuela de fútbol como en la forma de lavar el dinero de este narcotraficante. Así es.
Las autoridades chinas evacuaron a unas 60.000 personas en la provincia de Sichuan tras el terremoto de magnitud 6,5 en esa región que ha dejado al menos 19 muertos. Estas son las imágenes que dan muestra de los daños que dejó el terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter que se registró ayer en la provincia de Sichuan, al suroeste del país asiático. Equipos de bomberos con ayuda del ejército trabajan contrarreloj para rescatar a las personas que se encuentran atrapadas entre los escombros. En las últimas horas continuaron las réplicas obligando a los pobladores a permanecer en las calles. Otros temen ingresar a sus viviendas, ya que sus estructuras se han visto afectadas. El movimiento telúrico, cuyo epicentro se registró a 200 kilómetros de la ciudad de Guanyuan, dejó al menos 19 muertos, cientos de heridos y miles de damnificados que fueron ubicados en refugios provisionales. También se reportó que algunas zonas se quedaron sin energía eléctrica. Además, las carreteras afectadas presentan enormes grietas. En tanto, las autoridades del país informaron que un nuevo sismo de 6,3 grados de magnitud se registró en la localidad de Jining, en la provincia de Xinjiang, al oeste del país. Medios locales informan que 39 personas resultaron heridas. El huracán Franklin está a punto de abrirse paso por el estado mexicano de Veracruz, luego que la tormenta alcanzó la categoría 1, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los científicos detectaron que Franklin se ubicó a unos 170 kilómetros al noreste de Veracruz, cuyos vientos soplan a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Ante esta situación, los pescadores han tenido que retirar sus embarcaciones, tras que las autoridades han dispuesto la suspensión de las clases en los colegios, así como las actividades turísticas. Una ola de calor sigue golpeando a Europa. Vemos en estas imágenes. Pero vamos al corte primero para rezar con este reportaje. Veamos qué está pasando en Europa con las altas temperaturas. Los Alpes italianos están incluso perdiendo su capa blanca de nieve. Los Alpes italianos sufren las consecuencias de la ola de calor bautizada como Lucifer en Europa. La estación de esquí de verano en el paso de Stelvio muestra un inusual glaciar gris, derretido, con hielo tan solo en su parte más alta. Los teleféricos con turistas en esta época lucen abandonados, producto del cierre de las instalaciones. El Ministerio de Sanidad italiano decretó el máximo nivel de alerta en varias ciudades, entre ellas Roma, Nápoles, Venecia y Florencia. La ola de calor afecta a Europa desde la semana pasada, con un saldo de al menos 2 muertos e incendios. Los termómetros superaron los 40 centígrados, como en Grecia y España, donde se estableció el segundo nivel de alerta más alto por temperaturas extremas, de hasta 42 grados, en 16 de las 50 provincias. Si bien Europa está acostumbrada a veranos abrasadores, los meteorólogos señalan que es inusual que las temperaturas tan altas duren tantos días. Un grupo de arqueólogos en Israel cree haber descubierto la ciudad romana perdida de Julias o Betsaída, que según la Biblia cristiana fue hogar de 3 apóstoles de Jesús, Pedro, Andrés y Felipe. El edificio tiene baños de estilo romano en un sitio de varias capas excavado por el doctor Mordecai de la Universidad Neret. Además, se encontró monedas y el mosaico de una iglesia que se construyó sobre la casa de Pedro y Andrés. Según el especialista, esta era una gran ciudad y no solo un pueblo de pescadores. Esta afirmación coincide con el informe del historiador judío Josefo Flavio, que aseguró que Felipe Herodes, hijo de Herodes el Grande, hizo que esta ciudad pase de ser un pueblo pesquero a una polis romana, una ciudad romana, alrededor del año 30 después de Cristo. El nombre fue en honor a Julia Augusta, madre del emperador Tiberio. Un pollo inflable de cresta dorada que tiene algún parecido al peinado del presidente de Estados Unidos fue colocado frente a la Casa Blanca
Su propietario, Taran Singh Brar, un residente del condado de Orange, California, dijo que bautizó al pollo gigante como Don y explicó que su objetivo es dar a conocer lo malo y desestabilizador que es nuestro líder, en referencia a Trump. Miles de jugadores de Pokémon GO han llegado a la ciudad portuaria japonesa de Yokohama para retarse en este juego de realidad aumentada en el que la estrella indiscutible sigue siendo Pikachu. El festival organizado junto con la ciudad de Yokohama y The Pokémon Company contará con un total de 15.000 Pikachus y finalizará el 15 de agosto. El mes pasado casi 20.000 personas se reunieron en el primer Pokémon GO Fest en Chicago, causando que los servidores colapsaran por la congestión. En la Argentina, 9 pingüinos de Magallanes fueron devueltos al mar en la zona de San Clemente de Tuyo, Argentina. Estos animalitos fueron despedidos por un grupo de personas que hizo un cordón humano hasta el mar. Los 9 pingüinos sufrían de desnutrición y eran atendidos en el Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino en la Argentina. Esta institución ha rescatado a 2.600, de los cuales el 80% lograron recuperarse y ser devueltos al mar. Estos pingüinos están acostumbrados a vivir en grupo. Un vigilante es sensación en los Estados Unidos. Este robot está encargado de resguardar un centro comercial en Washington. Con cerca de 1,60 m de altura, Steve está programado para detectar amenazas y lanzar alertas. Para cumplir con su labor cuenta con una cámara de seguridad, micrófonos, reconocimiento de placas de automóviles y sensores de proximidad. Sin embargo, Steve no es infalible a los accidentes y en su primer día de trabajo se cayó en una piscina, aunque luego pudo seguir en una pileta, aunque luego pudo seguir con sus labores. Y antes de despedirnos, una información muy importante, sobre todo para los padres de familia. Se restablece el servicio educativo en Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima provincias. El Ministerio de Educación firmó un acta de acuerdos con sindicatos regionales de docentes de Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima provincia. Se espera que en el curso del día más regiones se adhieran a este acuerdo. Tienen algunos ministros que están fuera de sus lugares, tienen 48 horas para llegar y reintegrarse. Y bueno, se habla de los acuerdos que han llegado, se puede entrar a la página web para conocerlos. Termina la huelga entonces en estas regiones y la ampliación de esta noticia la tendremos en el noticiero central aquí en TV Perú, en este canal. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.